Siguiendo entonces con el grupo del nitrógeno, vamos a enfocarnos ahora en los óxidos y oxoaniones de justamente el nitrógeno. Como podemos ver en la tabla, hay una gran cantidad de óxidos de nitrógeno, dado que puede tomar muchos estados de oxidación, en particular en este caso frente al oxígeno, desde entre +1 y +5. Y en cuanto a las particularidades que tenemos en este caso, es que hay dos óxidos, óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, que son paramagnéticos, es decir, tienen un electrón desapareado. Eso es un comportamiento bastante peculiar del nitrógeno, es decir, vamos a encontrar muy pocos óxidos que tengan electrones desapareados. De hecho, el resto de los óxidos del nitrógeno están apareados completamente, son singletes. De la misma forma, también tenemos un buen número de oxoaniones. Y otra cosa también particular en el caso del nitrógeno es que presenta oxocationes, ¿sí? Que son más raros de encontrar también en otros elementos. Acá tenemos el nitrosonio, NO+, y este es el nitronio, NO2+. Otra particularidad es que el nitrosonio, que tiene carga positiva, también se puede presentar con carga negativa como anión nitroxilo, que podemos ver en este lugar. En cuanto a la interconversión entre las especies de nitrógeno, pueden ya sea a partir de especies reducidas, reoxidarse, por ejemplo por acción de oxígeno o de hipoclorito, o a partir de especies oxidadas, reducirlas con bisulfito, o como habíamos visto por ejemplo en el caso del nitrógeno para obtener amoníaco, con hidrógeno. En cuanto al óxido nítrico, es muy importante porque hacia fines del siglo pasado se dio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Por qué? Porque es una molécula transductora de señales que básicamente regula nuestra presión arterial. Es muy importante en la regulación de nuestra presión arterial, entre otras cosas. Esos procesos en general tienen como características comunes que el óxido nítrico activa una enzima del organismo, también endógena, llamada guanilato ciclasa, y por otro lado se produce endógenamente por oxidación de la arginina. Podemos ver en el video la NO-sintasa, que es la enzima que produce la oxidación de la L-arginina a citrulina, y oxida la unidad que tenemos aquí de carbono doble enlace nitrógeno-hidrógeno a carbono doble enlace oxígeno. No se llega a ver porque lo tapa mi video, pero lo pueden ver en el PDF. Y lo importante de todo esto es que esto es oxidado, esta parte es oxidada produciendo óxido nítrico. El oxidante es oxígeno, también actúa como reductor NADPH, y el oxígeno produce agua, y entonces yo les dejo para ustedes hacer la cuenta de cuántos electrones es lo que se agregaron desde aquí, o se quitaron, para ir desde aquí y oxidar a óxido nítrico, ¿sí? Hagan la cuenta y después cualquier cosa me lo pueden consultar. En cuanto a la molécula de óxido nítrico, como ya dijimos, tiene un electrón desapareado. Podemos ver acá el diagrama de orbitales moleculares. El electrón está en el orbital pi asterisco y, por supuesto, puede tomar un electrón para pasar a ser nitroxilo NO-, o puede perderse este electrón para pasar a ser el nitrosonio NO+. Aquí en la tabla podemos ver cómo se va alargando la longitud del enlace nitrógeno-oxígeno al ir agregando electrones. ¿Sí? Ustedes pueden hacer, si quieren, la cuenta del orden de enlace y van a ver que coincide con este alargamiento, estiramiento del enlace al pasar de nitrosonio a nitroxilo. El nitrosonio pues, es un ligando bastante conocido. Cuando veamos complejos química de coordinación vamos a hablar bien en detalle del enlace metal-ligando. Aquí simplemente les doy un pantallazo muy rápido en el cual se muestra que el nitrosonio se une al metal por una donación sigma, y a la vez lo que también ocurre es una retrodonación pi del metal al ligando. Es decir, hay una donación de electrones sigma del ligando al metal, y por otro lado el enlace se refuerza con una retrodonación pi del metal al ligando. Esta química da lugar entonces a nitrosilos coordinados, es
decir, metales unidos a nitrosilo, como podemos ver acá en el complejo hierro pentasiano NO o nitroprusiato. Este complejo en particular presenta un espectro infrarrojo en el cual podemos ver la señal del NO alrededor de 2000 centímetros a menos 1, que es donde usualmente aparece. Tiene un rango bastante grande de frecuencias, porque, bueno, como acabamos de decir, podemos tener NO más, o inclusive también podemos tener NO menos coordinado, como vamos a ver en un ratito, y entonces la frecuencia puede variar entre 1500 y 2000 centímetros a la menos 1 aproximadamente, dependiendo del complejo. La peculiaridad de como ligando el NO+, es que es un ligando con carga positiva. La mayor parte de los ligandos son cargados negativamente o no tienen carga. En este caso es un muy buen ligando, o sea, se unen con fuerza a los metales, pero sin embargo tiene carga positiva. Eso hace que sea un electrófilo, que pueda ser atacado por nucleófilos relativamente débiles, como puede ser un tiol, para dar lugar a este nitrotiol coordinado, o inclusive más débiles como dobles enlaces, que podemos ver acá y dan lugar a este producto, cuya estructura cristalina pudimos determinar hace algunos años, en un trabajo que hicimos en el laboratorio. Pueden ver que es muy interesante la estructura, cómo queda esta molécula orgánica unida al nitrosilo, y esto a su vez unido al iridio, que es el metal, en este caso central. Otra particularidad del nitrosilo guasanona es que es muy reactivo, y entonces con el paso del tiempo ha sido difícil determinar su pK. O sea, es muy difícil determinar su pK. Por otro lado, increíblemente cambió a lo largo del tiempo entre 4 y 11. O sea, fíjense qué diferencia. Y eso no es porque el pK haya variado a través del tiempo, sino porque justamente era difícil determinarlo, y es una molécula muy estable y muy reactiva. Y la otra cosa que ocurre, que es muy peculiar y me parece que vale la pena mencionar acá, es que podemos tener la forma singlete o triplete. Recordemos que en la forma singlete tenemos todos los electrones apareados, mientras que en una forma triplete tenemos 2 electrones desapareados. Por ejemplo, el caso del oxígeno. Oxígeno 2 es un triplete. Y justamente el NO-, fíjense que es isoelectrónico con el oxígeno molecular, y entonces justamente la forma estable es un triplete, al igual que el oxígeno. Sin embargo, cuando se protona, la forma estable es un singlete. Y entonces la complicación de determinar el pK de esto es que tenemos una cosa que raramente ocurre en química, y que es que pasamos de protonar algo en estado singlete, se protona y pasa al estado triplete. Y eso da un pK que sería muy diferente a que si pasara de singlete a singlete o de triplete a triplete. Y el pK correcto es el de 11,4 que podemos ver ahí. En cuanto a la reactividad, es muy reactivo, como ya les dije, tanto la forma protonada como la protonada del hidroxilo, y la dimerización es muy rápida para dar lugar a hiponitrito, también reacciona con oxígeno y da distintas cosas uno que el otro, y sus reactividades no son iguales, son diferentes para la forma de protonada y protonada, y presentan también reactividad con NO. Les decía antes entonces que la sanona, metoxilo de protonado, el NO- puede ser un ligando también, por supuesto, porque tiene carga negativa, entonces inclusive me parece más razonable que el NO+, si bien es un ligando bastante menos estable que el NO+. Entonces, por ejemplo, puede coordinarse a porfirinas, como vemos acá, que son centros metálicos de hierro, con un ciclo carbonado alrededor, y entonces puede formar enlaces. Nosotros trabajamos con metaloporfirinas de NO, tenemos trabajos más recientes inclusive que este que estoy mostrando acá. El óxido nítrico puede obtenerse en el laboratorio con bastante facilidad, nosotros lo hacemos de hecho a menudo, y lo hacemos justamente por esta reacción, que es la reacción de ácido nítrico diluido con cobre cero. Eso produce NO gas y se oxida el cobre. Si utilizáramos ácido nítrico concentrado, se reduciría a dióxido de nitrógeno. Y si utilizábamos un reactor más fuerte como zinc, se reduciría directamente a amoníaco o amonio en solución ácida. O sea, veamos que cómo varían, digamos, las condiciones, variando las condiciones, varían los productos de reducción del ácido nítrico con diferentes reductores o diferentes condiciones.
Industrialmente, el ácido nítrico se obtiene por un método denominado de Ostwald, en el cual partimos del amoníaco, que viene, ¿se acuerdan de la síntesis de Haber? Y entonces se oxida el amoníaco para obtener dióxido de nitrógeno. Esto es muy cuesta abajo, como pueden ver, la oxidación del amoníaco. Y si bien es cuesta abajo, bueno, necesitas determinadas condiciones para llevarse a cabo. Y entonces hay una dismutación del dióxido de nitrógeno para dar ácido nítrico, es decir, se oxida y también se reduce a NO. Nosotros queremos el ácido nítrico, nada más no queremos el óxido nítrico. Entonces lo que se hace es se recicla el óxido nítrico que reacciona con oxígeno para producir nuevamente dióxido de nitrógeno y entonces vamos obteniendo solamente ácido nítrico como producto. Si estuviéramos en medio básico, la reacción del dióxido de nitrógeno sería diferente. En lugar de dar óxido nítrico, daría nitrito, ¿sí? Nitrato, por un lado, que sería el anión del ácido nítrico, pero por el otro no óxido nítrico, sino nitrito en medio básico. Aquí tenemos un diagrama del método de Ostwald de obtención industrial. El amoníaco y oxígeno serían los reactivos. Entonces tenemos la formación de óxido nítrico, el óxido nítrico reacciona con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno, el cual, como ya vimos, dismuta y produce ácido nítrico. Si se produce algo de monóxido de nitrógeno, vuelve a la cámara de oxidación. Creo que no está mostrado acá, pero digamos, la idea es que se recicla el monóxido de nitrógeno que se pueda producir. Aquí tenemos las estructuras, tanto del ácido nítrico como su anión nitrato, que es simétrico. Nuevamente acá tenemos la asimetría producida por la unión del protón al oxígeno, mientras que es simétrico cuando está deprotonado. Y es termodinámicamente inestable, descomponiéndose a dióxido de nitrógeno, es decir, se reduce dióxido de nitrógeno y produce oxígeno. Sin embargo, se puede almacenar y es más estable el ácido nítrico que el ácido nitroso. El ácido nitroso es un oxidante bastante bueno en medio ácido, con este potencial de reducción, y es inestable termodinámicamente, produce directamente por dismutación nitrato y óxido nítrico al dejarlo estar, es decir, es difícil de almacenar, más difícil que el ácido nítrico, por justamente su inestabilidad. Si bien es un ácido débil, también es una base débil. Fíjense que en este caso se protona en medio ácido fuerte para producir este intermediario que luego nos produce nitrosonio en medio acuoso.